hospital es una pequeña ciudad que nunca para. Lo saben bien los que la habitan, para los que la jornada empieza temprano, entre obligaciones y rutinas. Como en una urbe, todo tiene unos tiempos y requiere esfuerzo. Pero en medio de la cotidianidad hospitalaria hay un lugar para detenerse y olvidarse temporalmente del motivo que les lleva a estar aquí. Hablamos de La Fábrica de Magia, un programa de entretenimiento pensado y diseñado para los pacientes. A través de una amplia gama de talleres y actividades, el programa busca generar ilusión, entretener y divertir para hacer más llevaderos los periodos de convalecencia, tratamiento y recuperación. A la 1, a las 2 y a las 3. Aquí los problemas se esfuman como por arte de magia. Las cicatrices se convierten en trazos de colores y las limitaciones en nuevas capacidades y aprendizajes. La Fábrica de Magia es un programa no asistencial orientado a pacientes de todas las edades, patologías y condiciones. La buena aceptación entre los participantes y sus familias lo han convertido en uno de los programas de entretenimiento más valorados del hospital. ¡Mírala! ¡Qué guapísima está! Me divierto y no estoy pensando mucho en que estoy aquí. Como que te relaja y te desestresa de estar tanto rato en una habitación encerrada. Este tipo de cosas hace que el hospital tenga otra cara para ellos. Ver al hospital como algo diferente, como algo que puede pasársela bien. ¡Muy bien! Todo esto es posible gracias a ella, a él y a ella y a él. Son los voluntarios y talleristas que de manera totalmente altruista regalan su tiempo, conocimiento y motivación para alegrar los días grises. ¿Cómo crees que son? ¿Rojas? ¿Las dos? Pues las ponemos con las rojas. Aquí está su magia, en atrapar la atención de los participantes y llevarlos a otros lugares sin necesidad de desplazarse. Me ha divertido hacer esto y así me alegra un poco, porque esta noche he dormido muy mal y así ahora ya habrá sido mucho mejor. Te concentras tanto en el truco que se te olvida que estás en un hospital, en una habitación de hospital. El hecho de que estén también los padres, a mí me va muy bien porque los implico a ellos y entonces la familia que se divierte junta, pues unidos, se multiplica por 3 este efecto, ¿no? Tiene una sinergia bestial. Al final de este camino todos aprenden, pero quizás son ellos, los talleristas, los que se llevan la mochila más llena de lecciones de vida. Lo que les enseñan aquí agranda el corazón y expande la mente. Las manualidades para los niños también se han convertido en manualidades para los padres. Y yo les digo, ¿dónde está tu hijo? Que no está. Se ha ido a la habitación, pero yo me quedo. Es como una válvula de escape. Hola, buenas tardes, ¿puedo pasar? Adelante. Gracias. Esta iniciativa nace del Servicio de Voluntarios del Hospital Sant Joan de Déu, dando respuesta al derecho del niño hospitalizado a estar junto a otros niños y niñas, disponer de juguetes y optar a recursos lúdicos y de entretenimiento durante su estancia hospitalaria. Las actividades son inclusivas y se realizan en zonas de juego o en las mismas habitaciones, siempre en espacios sin barreras arquitectónicas. Cada año se organizan más de 200 talleres, en los que participan alrededor de 2.000 personas entre pacientes y familiares. Unas cifras que van en aumento y han consolidado el programa. Que los niños también socialicen entre ellos, se conozcan más, de que vean que ellos no solamente son los únicos que están pasando ese tratamiento, sino que hay más niños que puedan seguir adelante también. La Fábrica de Magia es este parque de juegos que toda ciudad necesita. Un espacio de recreo y desconexión para niños, adolescentes y sus familias que se convierte en un bálsamo en medio de la rutina hospitalaria.